Hola, bienvenidos. Vamos a continuar en esta ocasión hablando de este libro, Tres ensayos de Nietzsche, tres ensayos de la pluma de Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Ya discutimos bastante largamente los dos primeros artículos de Villegas Mariscal y de Espinosa Proa y ya estamos con el último, que es el primero de este libro, pero es el último en nuestra discusión, un orden arbitrario determinado por mi voluntad. Precisamente estamos hablando de la voluntad. Ellos colocaron un orden y mi voluntad quiso otro. Eso da una cierta individualidad al hecho de que yo diga esto es lo que yo quiero, esto es lo que va junto con mi voluntad, esto es lo que está de acuerdo a lo que yo pienso. Cuando alguien dice yo creo que esto es así y al menos es así para mí, estamos dentro de la voluntad como la entiende Schopenhauer. Recordemos de qué se trata esta discusión, de qué se trata lo que nos está diciendo Nelson Guzmán. Hay dos vías para negar la voluntad. La primera, el arte. El arte es una forma de negar la voluntad, o para decirlo en los términos que lo dice Guzmán Robledo, la primera vía, el arte, lo que hace es negar la primera forma del principio de individuación, niega el dominio de la razón. La razón, como sabemos, actúa en el mundo de la representación. El segundo medio, el medio del ascetismo, de lo que vamos a llamar, yo voy a llamarlo por mi propia voluntad, voy a llamarle así para generar disonancias, le voy a llamar la austeridad. La austeridad, como ya he dicho en algún momento, es también en alguna de sus acepciones, vean el diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones de austeridad es mortificación del cuerpo. La segunda vía para negar el principio de individuación ontológico, ya no el principio de individuación representacional, sino el principio de individuación ontológico que es provisto no por la razón, sino por la voluntad, es a través de la mortificación del cuerpo, del olvido de los deseos de ese cuerpo, sea por el dolor, sea por el placer, por lo que sea, ese cuerpo debe llegar al ascetismo. El cuerpo es voluntad objetivada, así como nuestro egoísmo es nuestro yo completamente individualizado por la voluntad. Cuando hacemos lo que queremos, cuando somos demonios, que nos comportamos de acuerdo a nuestro querer y buscamos incesantemente nuestra satisfacción, en ese momento nosotros somos cada vez más individualizados, más individualistas, dirían algunos. Aquí, bueno, la palabra es individuación. Entre más egoístas somos, más individuados estamos. Y esa individuación es la individuación provista no por el principio de razón, no por el utilitarismo, sino por el querer de la voluntad. Somos voluntad objetivada, ya lo he dicho muchas veces, como si repetirlo fuera uno de esos ardides para generar una situación didáctica, pero no. Eso es lo que nos dice Schopenhauer. Somos voluntad objetivada y así nos lo dice Nelson Guzmán. La manera de negar el principio de individuación en su forma ontológica, que es la forma de la voluntad, es el ascetismo. Llegar al no querer, al no sentir, al no desear. Bien, veamos lo que nos dice Schopenhauer al respecto. En el libro cuarto, en la página 412 de esta edición, nos va a definir lo que es el bien. El bien, según Schopenhauer, es, lo voy a leer directamente para que no quede duda que lo dice él, no yo, o al menos el traductor. El traductor. Este concepto, el bien, es esencialmente relativo y designa la adecuación de un objeto a una tendencia determinada de la voluntad. La adecuación de un objeto a una tendencia determinada de la voluntad, es decir, el bien está subordinado a que esté de acuerdo con lo que el individuo quiere. Por eso, para distintos individuos hay distintas categorías de bien y no hay dos individuos que se pongan muy de acuerdo en qué lo satisface más. Y vamos a lo siguiente, que es la base fundamental de por qué debemos optar, o al menos por qué, en cierto sentido, Schopenhauer nos lleva de un modo u otro a la idea de que debemos
optar por la vía del ascetismo. Nos dice así: es tan imposible que la voluntad pueda dejar de querer una y otra vez por efecto de alguna satisfacción como que el tiempo acabe o empiece. La voluntad no se satisface con nada. Esto es como decir, todos los seres humanos, en la medida en que somos voluntad objetivada, somos insaciables. No estamos de acuerdo con el salario que tenemos, queremos más. No estamos de acuerdo con las ropas que tenemos, queremos otras. No estamos contentos con los libros que poseemos, queremos más. La voluntad no se sacia. Cualquier posesión que la voluntad llegue a tener en sí, en sus manos, podemos imaginarnos que la voluntad es una persona egoísta, una persona que cada día quiere más y nada más piensa en sí misma. Esa es una forma de individuación de la voluntad. Una persona que es así, muy egoísta, es una persona muy individuada ontológicamente y tiene también tendencia a negarle individualidad a los demás. Todos los demás deben de conformarse a su parecer. Estamos prácticamente hablando de, en el terreno político, de un autócrata. Un autócrata que cree que nos puede dictar qué debemos de hacer con nuestras vidas, porque él sabe lo que nos conviene, él nos dice a dónde movernos, a dónde guiarnos. Un autócrata. En el plano político eso sería, en el plano individual, bueno, pues una persona simplemente egoísta que nos manipula, nos utiliza para sus fines, no nos ve como en la ética kantiana, no nos ve como fines en nosotros mismos, sino no ve a las otras personas como fines en sí mismos, sino que las ve como medios para una satisfacción momentánea de su voluntad, ya que la voluntad, pues evidentemente, bueno, al menos en la teoría de Schopenhauer, no tiene sacio, no se puede saciar, no tiene saciedad, es imposible que se sacie, aquí nos lo está diciendo. Ahora vamos a ver qué es el bien en sentido absoluto, según Schopenhauer. Aquí lo dice: en sentido plástico y figurado, bien absoluto, sumum bonum, a la autosupresión y negación de voluntad. Lo voy a reiterar: en sentido plástico y figurado, bien absoluto o sumum bonum es la autosupresión y negación de la voluntad, a la verdadera ausencia de voluntad, pues es lo único que calma y mitiga para siempre el impulso de la voluntad, proporcionándonos esa satisfacción que no puede ser perturbada y que es lo único que libera del mundo. De esta autosupresión de la voluntad trataremos muy pronto al final del libro, pero ya nos dice muy claramente hacia dónde vamos, cuál es la salida de esa individuación, de ese sufrimiento, porque bueno, para Schopenhauer, todo acto de voluntad, toda presencia de la voluntad, todo querer de la voluntad es la manifestación de una insatisfacción. El que quiere está insatisfecho. El que ha dejado de querer, pues necesariamente ya está satisfecho. Estas parecen verdades de perogrullo, pero bueno, es lo que nos dice Schopenhauer. La voluntad no deja de querer y en tanto no deje de querer, estamos dentro del sufrimiento. Nos sentimos constantemente insatisfechos, incompletos, necesitados de sentido. Por eso urdimos teodiceas, finales de la historia, etcétera. Y por eso, en gran medida, este libro es una crítica a todos esos otros idealistas alemanes que inventan teleologías, fines de la historia. La historia no tiene ningún fin, es un caos esencial, nos dice Schopenhauer, un caos fundamental, y en él nos movemos como bolas de billar que chocan unas con otras, caóticamente, caóticamente. Siempre queriendo una cosa, queriendo otra, queremos ser directores de facultad, queremos ser diputados, luego de diputados senadores, y siempre decimos que lo hacemos para el bien de los demás, cuando en realidad lo hacemos por el bien de nosotros mismos. Ciertamente, cuando empezamos a identificarnos con los demás y buscamos un bien de los demás, estamos ya perdiendo algo de esa individuación. Cuando nos entregamos completamente a los demás, nuestra individuación se está diluyendo. Cuando finalmente dejamos eso, querer hacer un bien a los demás, y dejamos de querer, estamos completamente, pues diríamoslo, ya en el sumum bonum. Hemos dejado atrás la voluntad, hemos llegado a la supresión de ese yo que tanto nos molesta. Vamos a otra cita de Schopenhauer. La intensidad de la voluntad de vivir es excesiva en los egoístas y va más allá de la afirmación de su propia vida.
y su conocimiento está entregado completamente al principio de razón y cautivo en el principium individuationis, cautivo de la individuación. Entre más egoístas somos, más nos individuamos. Y ciertamente en la vida de todos los días que vivimos, nos individuamos cada vez más. Si trabajamos en algún lugar, siempre estamos buscando ser nosotros mismos, siempre estamos buscando ser diferentes a los demás, aunque no lo logremos, pero tenemos esa intención que es la manifestación, de acuerdo a lo que nos dice Schopenhauer, de esa voluntad que no se sacia, que carece de saciedad. Esa gran intensidad de la voluntad es ya en sí y por sí una fuente de sufrimiento directo y continuo. Primero, porque toda abolición como tal nace de la carencia, es decir, del sufrimiento. En segundo lugar, porque el encadenamiento causal de las cosas hace que la mayoría de los deseos permanezcan insatisfechos y que la voluntad se vea con más frecuencia contrariada que contentada. La consecuencia es que una abolición intensa y abundante conlleva un sufrimiento intenso y abundante. Entre más deseamos, más sufrimos. Entre más buscamos completarnos, más y más nos sentimos carentes, necesitados. Entonces, la vía para la salida de esto es, por supuesto, la vía del principio, la vía para salir del principio de individuación ontológico, como lo llama Guzmán Fernández, y aquí podemos citar a Guzmán Robledo, perdón, me acuerdo de otros Guzmanes, y hay tantos. Dice Guzmán Robledo en la página 35 de su libro, vamos a esa cita fundamental. Detrás del conocimiento acampa siempre el deseo y la lucha de la voluntad que, manifestándose en el hombre que se constituye como sujeto del conocimiento, afirma su existencia individual en su más fehaciente expresión. No nos extrañemos que la mayoría de los seguidores del idealismo alemán, de Kant, encuentren al sujeto trascendental por todos lados y que encuentren a ese sujeto trascendental siempre como manifestación de la voluntad. Hay un libro que ahora recuerdo de uno de estos españoles neonichianos o que se juntaban con los neonichianos, Subirats, Eduardo Subirats, tiene un libro sobre la conquista de América y por supuesto en los párrafos iniciales nos va a recordar, cuando yo vi la conquista de América, cuando yo supe de la conquista de América, nos dice Subirats, me di cuenta que era el sujeto trascendental moderno, el sujeto moderno trascendental, realizándose en el mundo, es el avance del sujeto trascendental hegeliano, etcétera, etcétera. Siempre, siempre vamos a encontrar esas identificaciones en estos señores, el sujeto trascendental, origen de todos los males de la modernidad, fuente de toda la destrucción del mundo en sus realizaciones concretas, que son siempre egoístas, que son siempre manifestaciones de la voluntad europea, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, encontramos ecos de eso, pero no encontramos ecos de la supresión de esa voluntad. Siempre es la idea de que se va a realizar en las versiones teleológicas del idealismo, en las versiones hegelianas. Siempre encontramos esa larga marcha hacia el fin de la historia. Pero en Schopenhauer no encontramos eso, no hay fin de la historia, no hay principio de la historia, no hay nada, hay voluntad. Y la voluntad quiere y siempre querrá. No hay en Schopenhauer una teleología, no hay un sentido de las cosas. ¿Por qué? Bueno, pues por los principios mismos de su filosofía. La voluntad es caótica, supimos esto por, bueno, aquí como yo dije desde el principio, por una arbitrariedad de Schopenhauer, pues, si el mundo de la representación es ordenado, pues el mundo de la voluntad ha de ser desordenado. Ya, más o menos ese es su razonamiento. ¿Qué tan bueno es? Bueno, no lo discutiré ahora. Entonces, lo que nos dice Guzmán Robledo es prácticamente y exactamente lo mismo que nos dice Schopenhauer. Y aquí hay algo que me interesa resaltar, porque bueno, pues estos libros, como ya mencioné al principio, suelen no tener una adecuada revisión. Entonces, a veces se van errores y aquí encuentra una errata en la página 36, una errata insignificante, pero bueno,
dejo constancia de ella. Dice así: el hombre se pierde en la búsqueda incesante de satisfacer los motivos ilusorios del egoísmo, que nunca se ven satisfechos. Además, su vida está atravesada por el temor a la muerte. Es temor a la muerte, por supuesto, pero aquí dice temor a la muerte, se le fue una A. Eso es todo. Entonces, dice algo más Robledo: el que obra injustamente lo hace en función del grado de egoísmo que alcanza la voluntad. El despojamiento de todo aquello que afirma la existencia individual es, por lo tanto, la senda que Schopenhauer traza para la liberación de la voluntad misma. ¿Cómo nos vamos a liberar de este mundo malvado y superficial? Bueno, siguiendo la senda del misticismo y la renuncia. Debemos renunciar a este mundo, porque este mundo no es otra cosa que caos sin sentido. Esa es más o menos la conclusión de la filosofía de Schopenhauer, al menos de la exposición que nos va a hacer Guzmán Robledo. Esto tiene importancia y debemos de tenerlo claro para lo que sigue, para la siguiente parte de su artículo, cuando va a hablar de Nietzsche. Todo lo que nos dice Schopenhauer, todo lo que Schopenhauer execra, Nietzsche lo va a alabar. Nietzsche va a decir que, bueno, debemos tener voluntad y debemos afirmar esa voluntad y debemos afirmar nuestro deseo de mundo y debemos estar en contra de quien esté en contra de esa voluntad. Entonces, la primera de las víctimas de ese separar la hojarasca del trigo, por recordar la frase bíblica: separar la hojarasca del trigo no podrá ser hecho sino hasta la parusia, cuando lo haga el mismísimo Jesucristo, pero pues ya de entrada Nietzsche lo hace. Vamos a separar la hojarasca del trigo, y entre esa hojarasca está Schopenhauer y su teoría del olvido de la voluntad. No, debemos afirmarla. Y los principales enemigos de la afirmación de la voluntad serán Sócrates y el cristianismo. Bien, pero eso queda para después. Únicamente quiero dejar aquí constancia de que la forma en cómo construyó Guzmán su artículo es completamente diferente a la de los ensayistas, poetas de los otros dos artículos, y ese es el contraste que puse al principio de estos videos acerca del artículo de Guzmán Robledo, porque el artículo se lee muy fácilmente y quedan muy claras las ideas, y todo ese gusto por el ensayismo no está ahí. El artículo es perfectamente claro y, por recordar alguna de las teorías de la belleza literaria, en este caso la de E.M. Forster, diremos que el artículo de Guzmán Robledo es bello porque es simétrico. ¿En qué sentido es simétrico? En la primera parte nos habla de Schopenhauer. Schopenhauer nos habla de la voluntad y que hay que renunciar a ella por dos maneras: el arte y la renuncia a la voluntad misma. Y su simetría especular, el espejo de Schopenhauer, es Nietzsche. ¿Por qué? Porque él nos va a decir que hay que afirmar la vida, es decir, hay que afirmar la voluntad, nada de renuncias, hay que afirmar la voluntad. Y ahí se ve pues esa simetría especular. De un lado vemos una cosa, vemos la renuncia, y del otro lado vemos la exaltación de la voluntad. Y eso es lo que saca a colación el artículo de Guzmán, y en ese sentido en el sentido de este crítico literario inglés, Forster, M. Forster, el de Pasaje a la India, un libro que les recomiendo mucho. M. Forster: es bello aquello que presenta simetrías, y su idea de simetría es esta. De un lado tenemos perfectamente claro lo que nos dice Schopenhauer, y del otro lado tenemos perfectamente claro lo que nos dice Nietzsche, y son prácticamente opuestos. Y eso es lo que resalta Guzmán Robledo en su artículo. Y por eso, para no ser tan exagerado, tiene visos de belleza. En cambio, los otros dos artículos no son más que una colección inconexa de recortes, de pensamientos sueltos, de vaguedades, donde se nos dice lo que se les va ocurriendo, con muy poca o ninguna coherencia. Y por lo tanto son, en el sentido mismo de Forster, completamente antisimétricos y pues feos, muy feos. Pero continuaremos con esto. Gracias.